Hola, buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy y hoy vamos a estudiar el capítulo 15, el instante santo, y el epígrafe 10, que es la hora del renacer. ¿Ok? Bueno, el epígrafe se llama así porque el maestro se está refiriendo en el momento en el que hizo este dictado a Helen. Fue el momento en el que dentro de este mundo se celebra el nacimiento de Cristo, ¿verdad? O sea, el maestro estaba hablando, estaba dando este dictado a Helen en la temporada navideña o en la época de Navidad. Entonces, por eso el epígrafe se llama la hora del renacer. ¿Qué es lo que nace verdaderamente o lo que se celebra el nacimiento de Jesús, el 24, el 25 de diciembre? Se celebra el nacimiento aparentemente de Jesús, pero que se reconoce como el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto es un renacer en nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a celebrar esta época del año, el tiempo de Navidad? Vamos a entender que el Cristo está renaciendo en nosotros, o sea que lo estamos reconociendo. Estamos reconociendo en nosotros la realidad de lo que Dios creó. Entonces, por eso se llama la hora del renacer, y nosotros como estudiantes de un curso de milagros, no es como en las religiones que hay una fecha, ¿verdad?, de nacimiento, sino que es cada instante. Cada instante santo es el renacer de Cristo. Cada instante santo es un encuentro literalmente con Dios. Por eso es tan importante que podamos, el instante santo es una experiencia que no se puede transmitir literalmente, pero sí hay condiciones para alcanzar el instante santo. Entonces, lo que se experimenta es una ausencia del personaje, o sea, una ausencia de juicios, de anhelos, de esperanzas o de algo que me ate a este mundo. Cuando yo abandono, es como imagínense un globo que lo tenemos atado a una silla, y cuando lo soltamos, este globo se eleva por completo. Entonces, cuando yo suelto por un instante en mi mente, suelto esa necesidad de ir en pro de algo dentro de este mundo, de alcanzar algún objetivo dentro de este mundo, de tener esperanzas con respecto a alguien en este mundo. Hay un instante en el que puedo soltar todo esto, y entonces es donde puedo experimentar el instante santo. Si yo tengo un solo propósito en este mundo, un solo objetivo, un solo anhelo, no puedo experimentar a Dios. No puedo tener nada que me ate a este mundo para que yo pueda realmente tener una experiencia verdadera del instante santo, ¿verdad? Esto solamente se necesita un instante. Es como que en un instante tú te encajas con esta conexión, con este canal, con esta comunicación, y es ahí donde puedes experimentar el renacer de Cristo en ti. Cada instante santo es la hora de Cristo, la hora en que Cristo nace, renace en nosotros, ¿ok? Así es que bueno, vamos a hablar ahora de la hora del renacer. Y nos dice el maestro, mientras estés en el tiempo, que ya sabemos que el tiempo se refiere a la percepción, ¿verdad? Estamos hablando de que hay dos ámbitos. Bueno, lo voy a volver a escribir porque esta clase la pueden ver muchas personas que no tienen idea o para darles al menos una idea de qué es a lo que el maestro se refiere. Entonces, cuando estamos hablando del ámbito de Dios o de lo que Dios ha creado, acá no existe el tiempo, ¿ok? En este ámbito de la realidad donde se encuentra el Padre, que es el mismo que el Hijo, el Padre se extiende al Hijo. Entonces, acá
no existe el tiempo, ¿verdad? Acá lo que existe es la eternidad. Entonces, queremos nosotros regresar a la eternidad. Cuando surge la idea de separación, una idea que es simplemente una idea que da resultado, otra idea que es un sueño de terror donde aparentemente somos cuerpos separados, donde aparentemente sufrimos. Entonces, al surgir esta idea de dolor o de sufrimiento, de angustia, de miedo, esta idea, ¿ok? Ya sabemos que esta idea lo que genera es culpabilidad, ¿ok? Esta idea, ¿por qué? Porque el Hijo de Dios cree dentro de este círculo, cree que se ha separado verdaderamente de Dios, cree que le falló a Dios. Entonces, al entrar y creer que esto es real, la mente en su naturaleza se genera culpabilidad, ¿verdad? Y todo aquel que se siente culpable, obviamente, va a tener miedo de los efectos de esa culpabilidad. Entonces, acá cuando el maestro habla del tiempo, se está refiriendo al ámbito de la percepción que se encuentra acá. ¿Ok? Mientras te encuentras en el tiempo, dice el maestro, eso quiere decir que mientras sigas teniendo un cuerpo, mientras creas que este mundo es real, entonces dice, mientras estés en el tiempo, en el ámbito de la percepción, que también al tiempo se le puede llamar percepción, o sea, donde yo estoy siendo guiada por los 5 sentidos, que tengo percepción de separación. Mientras estés en el tiempo, tendrás el poder de demorar la perfecta unión que existe entre el Padre y el Hijo. Acá se encuentra la perfecta unión entre el Padre y el Hijo. Padre e Hijo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito? Bueno, el propósito de un curso de milagros es reconocer esta unión, esta perfecta unión entre el Padre y el Hijo. Pero el propósito es regresar a la realidad, ¿verdad? Acá se encuentra la realidad. Real es solamente lo que Dios ha creado. Todo lo que Él crea, lo crea a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, la separación ni nada separado pudo haber sido creado por Él. Entonces, acá se encuentra la realidad y dice el maestro que el propósito de este libro es a través del Espíritu Santo, que es quien nos ayuda a reconocer esa unión entre el Padre y el Hijo. Acá, ¿verdad? Acá. Ay. El Espíritu Santo puede ver los dos mundos. Él tiene el reconocimiento de los dos mundos. Entonces acá surge siempre, ¿qué quiere decir esto? Que dentro de este mundo donde se experimenta dolor, donde me experimento como cuerpo, tengo un amigo, tengo un consejero, tengo un guía que es el Espíritu Santo, mi maestro interior, la sabiduría interna, que me va a, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Ayudarme a cumplir la condición que es alcanzar la paz para poder regresar a mi realidad. O sea, hacer esta vuelta de acá para acá, ¿verdad? De acá, ouch, de acá para acá. Pero dice el maestro que esta vueltecita para acá puede tardarse ay, y de aquí para acá, ¿ok? ¿Qué es lo que hace un curso de milagros? Un curso de milagros trabaja solamente este ámbito, de acá para acá.
¿ok? El curso de milagros solo nos va a llevar de la infelicidad a la felicidad, teniendo un cuerpo, ¿ok? El último paso, que es este paso de pasar de la percepción a la realidad, a esta unión perfecta con el Padre, es el último paso y ese lo da Dios. ¿Ok? Entonces dice el maestro, mientras yo me encuentre en este ámbito del tiempo, tendrás el poder de demorar la perfecta unión que existe entre el Padre y el Hijo. Voy a tener el tiempo para demorar todo este proceso. Yo decido cuánto se va a tardar, ¿verdad? Voy a poder demorar la experiencia de regresar al Padre. Pues en este mundo la atracción de la culpabilidad se interpone entre ellos. Y de esto ya habíamos hablado la semana pasada, que es el primer obstáculo que debemos reconocer cuando iniciamos las lecciones, y es una profunda atracción a buscar culpables de todo lo que me sucede, ¿verdad? La atracción hacia la culpabilidad es algo natural de la mente separada, ¿ok? Naturalmente, tu mente busca culpables. Me duele la espalda, debo encontrar por qué me duele la espalda. Me ofendiste, debo encontrar el culpable de esa ofensa, naturalmente, de la mente separada. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Corrige el error. ¿Qué es corregir el error? Darme cuenta de que no hay justificación para que un golpe me haya dañado la espalda, sino que hubo una decisión en la mente, o sea, ¿quién dirige este nivel mental? El ego. Entonces, aquí, ¿quién decide? El ego. Nunca decide Leslie. Si yo me encuentro en este nivel, siempre decidirá quien toma las decisiones, quien piensa, quien hace, es el ego. Y si estoy en este nivel, quien toma las decisiones será siempre el Espíritu Santo. El trabajo del curso de milagros es reconocer o que te des cuenta de que tú como cuerpo no tienes la capacidad de pensar, desear, anhelar, decidir, sentir, pensar, no se puede. Si esos son atributos específicos de la mente, y la mente a sí misma se puede experimentar como separada, que sería el ego, y como unificada, que sería el Espíritu Santo. Entonces dice el maestro, en la eternidad, o sea, se refiere acá, en la eternidad, todo este ámbito donde se encuentra la unión entre el Padre y el Hijo, en la eternidad, ni el tiempo ni las estaciones del año tienen significado alguno. Qué bello. Acá nada tiene significado, nada de lo que se fabrica dentro o de lo que sucede dentro del tiempo tiene significado. ¿Y qué significa la palabra significado dentro de un curso de milagros? Es igual a propósito, y también es igual a valor. ¿Ok? Entonces, ¿qué te está diciendo? Que nada de lo que surge en el tiempo tiene significado, o sea, tiene propósito dentro de la realidad, y tampoco tiene valor dentro de la realidad. Estas tres palabras significan lo mismo dentro de un curso de milagros. Entonces dice, en la eternidad, ni el tiempo, ni las estaciones del año tienen significado alguno. No valen, no importa. Todo lo que aquí cambia en la realidad no puede tener ningún efecto. Pero aquí, dice acá, dentro de la locura donde estamos, la función del Espíritu Santo, ¿verdad? Que entra en escena, es valerse de ambas cosas. O sea, ¿de qué se valerá? De las estaciones del año y del tiempo. De ambas cosas, mas no como lo hace el ego. Esta es la temporada en la que se celebra mi nacimiento, dice el Maestro Jesús, en el mundo, mas no sabes cómo celebrarlo. Deja que el Espíritu Santo te enseñe y déjame celebrar tu nacimiento a través de él. Qué bello. Entonces,
hemos celebrado este día tan hermoso. Yo amo la Navidad, pero nos hemos referido al Maestro Jesús siempre, ¿verdad? Al nacimiento de Jesús. Pero nosotros como estudiantes de un curso de milagros, ahora tenemos un nuevo significado, que es el reconocimiento del nacimiento del Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, nuestras Navidades, sí, obviamente, si nace el Cristo en toda la filiación. No es solo el Cristo, el Maestro Jesús. Entonces dice, el único regalo que puedo aceptar de ti es el regalo que yo te hice. ¿Qué regalo hizo Jesús al mundo? La liberación del pecado. Entonces, ¿qué es lo único que Él pide? Que tú lo liberes a Él y a la filiación y al Hijo de Dios de todos los pecados. En este momento el Maestro Jesús dice, libérame. ¿Por qué? Porque Él se está reconociendo como el Hijo de Dios, como todos. No estamos liberando a Jesús el personaje. Estamos liberando a la filiación completa. Libérame tal como yo elijo liberarte a ti. Celebremos la hora de Cristo juntos, pues esta no significa nada si estamos separados, ¿verdad? El instante santo es verdaderamente la hora de Cristo. ¿Qué es la hora de Cristo? El instante santo. Entonces, el Cristo renace obviamente dentro de la tradición, dentro de este mundo. Vamos a seguir teniendo un día de celebración del nacimiento de Cristo y está bien. Pero nosotros como estudiantes del curso, cada que experimentamos un instante santo, estamos teniendo la hora de Cristo, estamos teniendo el renacer de Cristo. Pues en ese instante liberador, no se culpa al Hijo de Dios de nada. Vean eso. El instante santo que es la liberación del juicio del Hijo de Dios. Es ese reconocimiento de saber que Pedro, que María, que Juan no piensan, no sienten, no hacen. ¿Quién hace? Si fue doloroso lo que te hizo Pedro, María o Juan, nunca fueron ellos. Ellos son rehenes de una mente que hace a través de ellos, que se llama ego. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy reconociendo que quien verdaderamente es el artífice de toda la maldad dentro de este mundo proviene de acá, de este circulito, ¿verdad? Y que su propósito es atemorizar. Entonces, cuando yo hago eso, es bien fácil experimentar el instante santo. Es importante, y una de las condiciones para poder experimentar el instante santo es el reconocimiento de que los cuerpos por sí mismos no tienen la capacidad de hacer nada. Todo está siendo dirigido por una mente y entonces obviamente el ego, cuando tu cuerpo está siendo dirigido o manejado, está siendo rehén del ego, puede suceder cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, cuando sucede algo, nosotros, como ya sé yo que no fue esa persona que tengo en el televisor, que está tatuado, que está, por ejemplo, nosotros ahorita estamos viviendo una situación en donde todos los días en mi país vemos por todas partes personas llenas completamente de tatuajes que han asesinado, que han matado, entonces podemos reconocer quién verdaderamente ha utilizado estos cuerpos, ¿verdad? Es el ego quien ha actuado a través de ellos. Entonces, la cuestión es que puedo liberarlo, puedo alcanzar el instante santo, pero si yo todavía no tengo entrenada mi mente, no he hecho mis lecciones y no tengo un entrenamiento mental, entonces rapidito tengo todo que me dice que Juan o Pedro es culpable. ¿Ok? Entonces, dice, pues en ese instante liberador no se culpa al Hijo de Dios por nada y de esta manera se le restituye su poder ilimitado. ¿Qué otro regalo puedes ofrecerme cuando yo elijo ofrecerte solo esto?
Y esto creo que lo estábamos hablando en una clase anterior con Claudia acerca de lo que Dios quiere, que creemos que Dios quiere que le agradezcamos algo o que le alabemos de alguna manera física o algo. Él no quiere nada más que su hijo sea liberado, que el Maestro Jesús lo único que te pide es que el Hijo de Dios sea liberado del pecado, el único mensaje, y el Maestro nos lo dice en la psicoterapia, que en la psicoterapia el único mensaje que nosotros debemos transmitir es: estás libre de pecado, no eres pecador. A través de mi expresión, a través de mis palabras, a través de mis ojos. Entonces dice, verme a mí es verme en todo el mundo y ofrecerle a todos el regalo que me ofreces a mí. Así es. Él se está reconociendo como el Hijo de Dios, no como el personaje Jesús. Y dice el Maestro, soy tan incapaz de recibir sacrificios como lo es Dios. Y aquí comienza a hablar acerca de el sacrificio. El sacrificio es la expiación del ego, ¿verdad? El sacrificio es la expiación del ego. Lo voy a poner con minúsculas porque expiación tiene que estar con minúsculas. ¿Qué es el sacrificio? Es hacer algo para obtener algo. Tengo que hacer esto para obtener esto. Entonces es, para lograr algo yo tengo que crucificarme, yo tengo que sufrir, acepto el dolor con respecto a algo. ¿Por qué? Porque creo que la Leslie hizo tal cosa y que merece un castigo, o que tiene que hacer eso para lograr algo. ¿Quién es? Que estamos hablando que la Leslie no tiene la capacidad de decidir, ni de pensar, ni de hacer. Por lo tanto, no tengo que adherirme a esa culpabilidad con respecto a algo que hice. Yo no tengo que hacer sacrificio con respecto a nada. ¿Por qué? Porque no hay pecado en el Hijo de Dios. Quien comete errores es cuando el ego utiliza los cuerpos. Entonces dice el Maestro, soy incapaz de recibir sacrificios. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él quiere que tú le des? Lo que él quiere que tú le des es la liberación de la culpabilidad del Hijo de Dios. Que tú a todo el que veas le digas tus pecados han sido perdonados. Que reconozcas que los pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque nunca lo hizo él. Entonces, pero dice el Maestro, lo único que quiero es que liberes al Hijo de Dios de la culpabilidad. Pero nosotros, dentro de este mundo y de la locura, ¿qué es lo que hacemos? Nos sacrificamos, ¿verdad? ¿Cómo es la expiación? Pagar por los errores con dolor. El ego me hace creer que yo fui quien cometí el error y que ahora lo debo pagar. Pagar los pecados con dolor es la expiación, cuando en el libro se refiere a expiación con minúscula. Entonces dice, soy tan incapaz de recibir sacrificio como lo es Dios. Por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta y desarrollemos esa observación, esa indagación, hagamos esa indagación con nosotros mismos, de que nos demos cuenta cuando haya una sensación de tengo que hacer esto. Hay que hacer esto, debo hacer esto. Cuando está esa sensación que literalmente son anclas para retener como rehén el ego a sus cuerpos, eso no es normal que tú tengas esa sensación. Entonces dice el Maestro, y lo que nos está diciendo es, lo que te pido es que liberes al Hijo de Dios del pecado, que reconozcas que está libre de pecado. Pero ¿qué es lo que nosotros le ofrecemos a Dios? Ay, mi sacrificio, todo este trabajo, toda la lucha. ¿Qué es lo que yo hago para obtener el amor de alguien? Es sacrificarme. Y si el otro no se sacrifica por mí, siento que no me ama. Parece ser que el sacrificio tiene mucho que ver con respecto a lo que creemos que es el amor. Y por eso el Maestro hace tanto énfasis con respecto al sacrificio. No es normal. Debemos desarrollar esa observación para poder mirar cuando entro en esa vibración de sacrificio. Les,
de la manera que sea. Dime. Esto, ahorita que usted la escucho, me acordé de cuántas veces le dije yo a Dios y le prometía cosas, ¿no? Entonces le decía, dame esto y yo te prometo, Exacto. desde jovencita, yo recuerdo que los sacrificios, pues dependiendo de nuestra edad, pues así mismo son, ¿no? Por lo menos yo recuerdo Ay, mucho que le decía, dame esto y yo te prometo un mes sin tomar gaseosa. ajá, Gaseosas son los refrescos, exacto, los que, sí, exacto. Ajá, las sodas, como le dicen en México. ajá. Y, y, y las famosísimas penitencias que el mismo sacerdote hace cuando nos confiesan, ¿no? Claro, exacto. Definitivamente estamos... Las personas que cuando es la Semana Santa hacen sacrificio, que en toda la procesión van descalzas, todo ese sacrificio, eso no, se están dando cuenta a quién están venerando verdaderamente. Es una veneración y un ritual literal para el ego, para sostenerlo en el trono al ego. Entonces, por eso el maestro necesita que entendamos que sacrificarnos no es normal y que tampoco es un regalo para él, ¿verdad? No sé yo, pero he visto iglesias que se llaman como Dios de pacto, ¿verdad? Donde parece ser que tú haces un pacto con respecto a algo que no vas a hacer y Dios te va a bendecir. Tú no necesitas dejar de hacer nada, dice el maestro. Lo único que necesito es que abandones por completo el miedo, el dolor y el sufrimiento. Eso es el único sacrificio que te pido, que podría ser sacrificio entre comillas. Entonces, la idea es que si tú haces un sacrificio, eso no es para Dios. Eso es una veneración literalmente al ego. Entonces dice, soy incapaz de recibir sacrificios como lo es Dios, y todo sacrificio que te exiges a ti mismo, me lo exiges a mí también. Debes reconocer que cualquier clase de sacrificio no es sino una limitación que se le impone al acto de dar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque parece ser que Dios ahora me va a dar solo si yo hago algo. No me da porque sí, no me da porque Dios, no me da porque me ama, sino que limito al dar a esa capacidad que Dios tiene de darme ilimitadamente, yo le pongo un límite. Y entonces digo, me va a dar si yo hago esto. Pero fíjense bien, si yo pongo ese límite a Dios, entonces yo se lo voy a poner a mis hermanos, ¿verdad? Si vos haces esto, entonces yo voy a darte esto, pero no, entonces me vuelvo incapaz de dar ilimitadamente tal como Dios da. Y ese es el propósito del ego, que tú mantengas, que no te entregues por completo, que tú siempre pongas límites al dar. Y mediante esa limitación limitas la aceptación del regalo que yo te ofrezco. ¿Por qué? Porque Él no te está pidiendo que hagas nada para darte el cielo, para darte todo lo que tú necesitas, para que seas completamente guiado, para que te mantengas inspirado. No tienes que hacer absolutamente nada. Nosotros que somos uno, no podemos dar por separado. Cuando estés dispuesto a reconocer que nuestra relación es real, que es la clase pasada que vimos, la culpabilidad dejará de ejercer atracción sobre ti. Ok, entonces, cuando tú entiendas que tienes una verdadera relación con Dios a través del Espíritu Santo y escuches su voz hablarte de que no necesitas hacer nada para alcanzar la paz, para que tengas todo. La paz incluye que tú no... ¿Qué es la paz? La paz es de manera literal, la paz, permítanme que no me gusta escribir esto con negro. La paz es ausencia de necesidades. Ahí vas copiando, Edith. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la paz? La paz es ausencia de necesidades. O sea, cuando tú estás en paz, cuando no necesitas nada. Cuando no necesitas a alguien a tu lado, cuando no necesitas nada económico, cuando todo en ti se encuentra completamente solventado. Eso, cuando tú te sientes completamente llena, completamente plena, cuando puedes experimentar esa llenura que no necesitas absolutamente nada, eso es el estado de paz. Entonces, dice el maestro, cuando estés dispuesto a reconocer
que nuestra relación es real cuando escuches la voz del Espíritu Santo, la culpabilidad dejará de ejercer atracción sobre ti, pues en nuestra unión aceptarás a todos nuestros hermanos. Nací con el solo propósito de dar el regalo de la unión. Todos sabemos que el Maestro Jesús es el encargado de la unificación, ¿verdad? Él siempre ha sido el encargado de la unión, de la realidad. Y dice el Maestro, dámelo a mí, para que así puedas disponer de él. La hora de Cristo, o sea, el instante santo, es la hora señalada para el regalo de la libertad que se le ofrece a todo el mundo. La libertad, que significa liberación de la culpa, ¿ok? La única libertad que se puede experimentar es en la mente y significa liberación de la culpa, que te da como resultado la liberación también del miedo, ¿ok? Porque si no hay culpabilidad, no existe el miedo. Entonces, es como matar dos pájaros de un mismo tiro. Entonces, ¿qué significa libertad? Significa liberar a la mente de toda traza de culpabilidad. Liberar a la mente, por lo tanto, es la liberación de la culpabilidad es proporcional a la liberación del miedo porque una depende de la otra. Entonces dice, en tus manos está hacer que esta época del año sea santa, pues en tus manos está hacer que la hora de Cristo, o sea, el momento en el que el Hijo de Dios deja de ser culpable, tenga lugar ahora. Es posible hacer esto de inmediato, pues lo único que ello requiere es un cambio de percepción. Aquí está. Vean qué bello esto. ¿De qué se requiere de un cambio de percepción? Aquí hay percepción, aquí también. Aquí también estamos dentro del ámbito del tiempo, por lo tanto, acá también hay percepción. Claro que sí, solo que acá hay una percepción amplificada. ¿Qué significa esto? Que acá la percepción está fundamentada ¿en qué? En los 5 sentidos. ¿Ok? No hay más. Mi percepción está fundamentada en los 5 sentidos y yo me muevo, pienso, actúo y todo está fundamentado en lo que los 5 sentidos me dicen. Si los 5 sentidos a mí me dicen que María mató a Juana y yo vi, eso es verdad para mí. En cambio, acá hay una percepción amplificada. ¿Qué quiere decir esto? No atiendo a los 5 sentidos. O sea, la inversión de la percepción, ¿ok? Acá la percepción es lo que los 5 sentidos me dicen y acá tengo claridad de que los 5 sentidos engañan por completo. Y que yo no voy a atender lo que los 5 sentidos me están diciendo, porque los 5 sentidos me están diciendo que María mató a Juana. Pero yo ya sé que María no tiene la capacidad de matar, porque las decisiones y el hacer es una decisión del ego, por lo tanto nunca pudo haber sido María. ¿Qué es lo que hago? Voy a encontrar un switch interno, una decisión interna de no voy a atender lo que los 5 sentidos me dicen, y cuando yo me hago para atrás y no atiendo lo que los 5 sentidos me dicen, se despierta en mí ¿el qué? En la visión crística, ¿verdad? El ojo todo avisor o el tercer ojo, que es una nueva percepción mucho más amplificada, pero no tengo que atender los 5 sentidos para poder amplificar la percepción. Entonces nos dice qué es lo que se necesita, dice el maestro. ¿Es posible hacer esto? Ya, inmediatamente. Pues lo único que ello requiere es un cambio de percepción. Eso quiere decir que dejes de atender tus 5 sentidos ya. Y eso lo podemos hacer ya. Todos ahorita, si entramos a Facebook, si vemos el televisor, vamos a ver culpables por todos lados. Que nuestros ojos nos están diciendo y que nuestros oídos van a oír una historia que justifica que tu hermano es culpable. Pero cuando tú apagas el switch de los 5 sentidos, entonces dice ya que únicamente cometiste un error. ¿Por qué? Porque creí
que Pedro podía hacer algo, que María podía hacer algo. Eso es simplemente un error de percepción. Estaba equivocada con respecto a lo que yo creía que los cuerpos podían hacer. Parecen haber sido muchos, pero todos ellos son en realidad el mismo. Parecen haber sido muchos errores de percepción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vi enfermos, porque vi abandonados, porque vi, ¿qué más? Enfermos, abandonados, muertos. Parecen haber sido muchos errores de percepción, pero nos vamos a dar cuenta de que en realidad es solamente uno, pues dice el maestro, parecen haber sido muchos, pero todos ellos son en realidad el mismo. Pues aunque el ego se manifiesta de muchas formas, de un montón de formas de dolor, un montón de formas de muerte, un montón de formas de sufrimiento, es siempre la expresión de una misma idea. ¿Cuál es la idea? Lo que no es amor es siempre miedo y nada más que miedo. Ahí está. Y eso es donde nosotras nos encontramos, ¿verdad? En el reconocimiento de que si me duele la espalda, es miedo. Si me peleé con María, es miedo. Si, ¿qué más? Si siento abandono, es miedo. Entonces, ya nosotros, cuando entrenamos nuestra mente, yo ya no me detengo en, ay, en el dolor y voy a ir a ver los síntomas y voy a ver, no, yo ya sé que hay alojado una sensación de miedo en la espalda. Y voy a tratarlo tal como es, el miedo. Si yo tengo un problema con Claudia, yo me voy a enterar que yo no tengo el problema ¿por qué? Por alguna clase, por algún concepto. No, es que le tengo miedo. Si yo tengo un problema con algo en el cuerpo, es porque ahí se ha alojado una energía de miedo. Si yo tengo un problema con cualquiera de las personas que me rodean, es porque le tengo miedo. No es por lo que el ego te ha contado que es. Entonces, y dice el maestro, lo que no es amor es siempre miedo y nada más que miedo. A ver. Dice Ceci, qué miedosa soy. No, tú no. Tu personaje. Tú no, tú eres el santo hijo de Dios. Entonces dice, no es necesario seguir al miedo por todas las tortuosas rutas subterráneas. Este que está aquí tiene la capacidad de convertirse en dolor, sufrimiento, angustia, desesperación, problema. Bueno, es que tiene tiene tantas máscaras, tristeza, depresión, ansiedad, ataques de pánico, todo siempre es miedo. No es necesario seguir al miedo por todas las tortuosas rutas subterráneas en las que se oculta en la oscuridad para luego emerger en formas muy diferentes de lo que es, ¿verdad? Como cuando le decía yo a mi estudiante, me dice, me siento triste y le digo, ¿tenés miedo? Me dice, no, no, yo triste me siento, fíjate que miedo no siento. ¿Ven? Y cualquiera en este mundo, si alguien tiene migraña y yo le digo, es que tenés miedo, me va a decir, no, no, fíjate que yo tengo dolor de migraña, pero miedo no tengo. ¿Ven cómo no podemos llegar al reconocimiento de la causa verdadera, causa entre comillas, por supuesto, causa verdadera con respecto al miedo? O sea, el ego lo tiene bien cubierto, o sea, él tiene el programa bien establecido y no permite que tú llegues a la verdadera causa. Pero sí es necesario examinar cada una de ellas. Así es, ¿qué quiere decir esto? Que voy a examinar el dolor de espalda, que voy a detenerme a mirar lo que siento por las palabras que me dijo María, que me voy a detener a sentir el miedo. ¿Por qué? Porque la expiación con mayúscula, ¿qué es la expiación? Acá es pagar por los pecados con dolor, pero la expiación del Espíritu Santo es igual a corrección. ¿Y qué significa corrección? En la mente, o sea, la liberación del miedo. ¿Ok? Entonces la expiación, ¿qué es lo que hace? Libera al miedo.
Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que se dé la expiación en mi mente? Sentir el miedo, pues. Porque si yo no siento miedo, si yo no llego al punto de reconocer el miedo, entonces no va a darse la corrección en la mente. Por eso es tan importante que yo pueda sentir el miedo por un instante nada más y decirle al espíritu, aquí está, estoy teniendo miedo, te doy permiso. ¿Cuál es el trabajo de los maestros de Dios? Aceptar la expiación. Aceptemos la corrección del miedo, pero para eso lo debemos sentir. Entonces dice el maestro, pero si es necesario examinar cada una de ellas mientras aún conserves el principio que las gobierna a todas. O sea, la culpabilidad. Cuando estés dispuesto a considerarlas, no como manifestaciones independientes, ¿verdad? No como tengo problemas con mi marido, y tengo problemas económicos y parece ser que yo voy a tratar con el terapeuta el problema con el marido. Así es como nosotros queremos resolver y el espíritu no. El espíritu te dice tu problema con tu marido es miedo, tu problema con el dinero es miedo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a corregir? El miedo. No vamos a ir a trabajar ni con tu marido ni con el dinero, vamos a ir a trabajar con el miedo. Entonces dice, cuando estés dispuesto a considerarlas no como manifestaciones independientes, sino como diferentes expresiones de una misma idea, la cual ya no deseas, desaparecerán al unísono. Entonces, qué bella, porque la curación o la sanación que el espíritu nos ofrece es una liberación completa. Lo que él necesita es tu paz. ¿Y qué es tu paz? La ausencia de necesidades. Por lo tanto, él te va a liberar. Al mismo tiempo que te está liberando del problema con tu marido, te está liberando de todos los problemas con el dinero, y no solo eso, de todos los resentimientos pasados y de todas las preocupaciones futuras. La curación del espíritu es una onda expansiva que ordena y libera a la mente. Estas son las opciones que crees tener ante ti y que crees asimismo que tu decisión tiene que ser entre una y otra. ¿No ves otras alternativas? Pues no puedes aceptar el hecho de que el sacrificio no aporta nada. El sacrificio es un elemento tan esencial en tu sistema de pensamiento. ¿Por qué? Porque el sacrificio yo le he llamado amor, ¿ok? Acá dentro de este mundo, dentro de este nivel, no existe el amor. Entonces, a lo que yo le he llamado amor acá, me estoy escribiendo aquí. Amor acá es, a ver aquí, es al sacrificio. Ok, permítame un momentito. Ok, entonces, en este ámbito de hecho, en todo acá no existe el amor, ¿ok? El amor forma parte de la realidad y el único lugar donde existe el amor es en la realidad, pero a través del Espíritu Santo se puede reflejar el amor, ¿ok? En este mundo no hay amor, no nace el amor acá, no existe el amor acá. Lo que puede llegar a ser que reflejado, ¿ok? Reflejado. De acá lo trae el Espíritu Santo y lo refleja a través de nuestra mente al mundo cuando yo dejo de usar los 5 sentidos. Pero en el ámbito donde tú crees que lo que los 5 sentidos te dicen, no existe el amor desde ninguna perspectiva, ¿ok? Acá no existe el amor. ¿Cómo es? No existe el amor. A lo que se le llama amor es al sacrificio. Y démonos cuenta nosotros, si alguien no se sacrifica, entonces no me ama. Y si yo no me sacrifico por alguien, me siento que yo no lo amo. Cuando ya no estoy dispuesta a sufrir por esa persona, parece ser que no lo amo. Cuando es todo lo contrario. La idea es simplemente esta. ¿Cree que es posible ser anfitrión del ego o rehén de Dios? Y vean que aquí están las palabras
cambiadas, porque la verdadera palabra son anfitrión de Dios o rehén del ego. Pero el ego tergiversa todo y entonces cree que vos podés ser rehén de Dios y anfitrión de él. Qué locura. Estas son las opciones que crees que tenés, esto ya lo había leído, bueno, tener ante ti, y crees a sí mismo que tu decisión tiene que ser entre una y otra. Qué bárbaro el maestro, no me deja saltarme, ya vieron. No ves otras alternativas, pues no puedes aceptar el hecho de que el sacrificio no aporta nada. El sacrificio es un elemento tan esencial. Me perdí, ¿a dónde está? Estoy en el 5.7. Allá. 5.7. Ok, que la idea de la salvación sin tener que hacer algún sacrificio no significa nada para ti. Y vean cómo está de inmersa la idea de sacrificio. Por ejemplo, que yo creo que si no lucho, no puedo lograr tener mi casa. Que si no me esfuerzo, la lucha y el esfuerzo, ¿qué son? Son sacrificios. Entonces, si yo no lucho, no puedo alcanzar nada en este mundo. Parece ser que todos los objetivos, para alcanzar cualquier objetivo dentro de este mundo, yo tengo que sacrificar algo. Y todos lo vemos normal. Parece ser que tengo que sacrificar algo. Tu confusión entre lo que es el sacrificio y lo que es el amor es tan aguda que te resulta imposible concebir el amor sin sacrificio. Ahora pensemos el amor sin sacrificio. ¿Qué tal si amamos y no tenemos que hacer nada por nadie? ¿Y qué tal si yo le permito al otro o reconocer que me ama y que no haga nada por mí? Todos esos son los retos mentales en cuanto a las relaciones que tenemos, que tenemos que mirar. Porque estamos acostumbrados, nuestra mente está acostumbrada a creer que si el otro no hace nada por mí, no me ama. Y estoy aprendiendo, créanme que estoy aprendiendo, que si el otro no hace nada por mí, no tiene por qué hacer nada por mí. Y no tiene nada que ver tampoco con que si me ama o no me ama. De hecho, no puede amar. Entonces, todo esto es la práctica del curso. Y de lo que debes darte cuenta es de lo siguiente. El sacrificio, y esto márquenlo por favor, márquenlo bien, el sacrificio no es amor, sino ataque. ¿Verdad? Porque es la manera en la que yo puedo reclamar que no me ama o que yo justifico, yo no hago nada por vos porque vos tampoco haces nada por mí. Y entonces comienza el pleito. Solo con que aceptes esta idea, tu miedo al amor desaparecería. Una vez que se ha eliminado la idea del sacrificio, ya no podrá seguir habiendo culpabilidad. Amor, básicamente, amor, acá, vean esto, aquí el miedo es igual a duda, ¿ok? Es una duda constante con respecto al otro. Le tienes miedo. Si tú tienes dudas con respecto a otro, le tienes miedo. Y el amor acá sería la confianza, ¿ok? Tú confías en tu hermano. No atiendes a tu diálogo interno. ¿Por qué? Porque acá lo único que se escucha es la voz de Dios, o sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca te va a hablar de tu marido como tu marido. El Espíritu Santo lo ve como el Santo Hijo de Dios y confía plenamente en él. Y ese es el mensaje que te va a traer. Que no mires lo que hace, que no mires cómo se comporta, sino que mires la santidad que Dios creó en él. Entonces ahí, ¿qué puede haber? ¿Dónde queda la culpabilidad? ¿Dónde queda el miedo hacia tu hermano? Dice el maestro, pues si hay sacrificio, alguien siempre tiene que pagar para que alguien gane. Y la única cuestión pendiente es a qué precio y a cambio de qué. Como anfitrión del ego, crees que puedes descargar toda tu culpabilidad siempre que así lo desees, ¿verdad? Claro que sí. Toda la culpabilidad y la ira la saco. Y de esta manera comprar paz. ¿Por qué? Porque para el ego la paz es hacer un ataque de ira. Todos cuando gritamos, cuando insultamos, cuando hacemos un ataque de ira o de enojo, me quedo tranquila.
Y lo justifica el ego porque me trae paz. Al ego también lo que le trae paz es la separación, ¿verdad? Aléjate, porque eso te da paz. Entonces, vean eso. ¿Acaso esa paz es una ausencia de necesidad? No, ausencia de necesidad. A ver, dime. ¿Sabe de qué me di cuenta hace como 2 días? Vale. El miércoles. Yo siempre, bueno, el sistema de pensamiento del ego me ha hecho creer que yo no puedo con Maía, mi perrita. Mi perrita es muy inquieta, es demasiado inquieta. Ya 6 añitos y es como una bebé. ¿Mm? Inclusive yo le he dicho, yo le digo a Dios, no he podido con Maía, porque siempre quise una perrita tranquila y me llegó al contrario. Ajá. Pero aquel día, y ella siempre es muy pegada de mí, ella siempre me busca, pero como está en mi mente la falsa ilusión de que ella es desesperante y yo quiero tener tranquilidad, siempre lo veía así, pero aquel día, el miércoles, yo dije, no, es que quiero estar separada. Deseo estar separada. Y cuando me di cuenta de que deseaba estar separada, o sea, no había podido ver el trasfondo de lo que yo creía que era la percepción. Y al fin y al cabo, el curso nos dice, deseas estar separado, ¿sí? Una falsa ilusión. Claro, y te estás dejando llevar por los 5 sentidos de lo que te dice que tu perrita. Sí. Ajá. Pero cuando me di cuenta que era no, o sea, aparentemente yo decía, no, quiero estar tranquila, ¿sí? Entonces, no, es inquieta, quiero estar tranquila, pero no lo había visto, deseo estar separada. Y cuando deseo estar separada, le estoy teniendo miedo al amor, que es el que ella me quiere demostrar cada rato, cada vez que se junta conmigo, a lamerme, a consentirme y todo eso. Pero eso hizo que cambiara en mí el chip, ¿sí? Porque pude ver la máscara que no había podido ver porque del sistema. Y cuando usted dice eso, en cierto modo, da tranquilidad, porque a mí me dio como una tranquilidad. ¿Por qué razón? Porque por lo menos estoy reconociendo que quiero estar separada. Y por lo tanto, al reconocer que estoy separada, entonces le digo al espíritu, aquí hay un error de percepción, corrígelo tú. Exacto, exacto. Siempre es así todo el proceso del curso. Si tú quieres dejar de ser cuerpo, siente el cuerpo. O sea, es como una paradoja, porque si tú quieres abandonar el sueño, experimenta el sueño a todo lo que da. Metete en el sueño, en tus dramas, conscientemente, a todo lo que da y rapidito vas a renunciar a ellos. ¿Por qué? Porque vas a pedirle al espíritu esto, yo no quiero esto, nadie quiere el cuerpo, nadie quiere el drama de este mundo, pero todos nos hacemos los locos a sentir. ¿Y de qué manera nos hacemos los locos? Culpabilizando a otros de todo, porque no quiero sentir que verdaderamente el miedo se encuentra en la mente, que la causa del problema, de la guerra, de todo se encuentra en la mente. Y tengo que sentir todo ese dolor. Y nadie quiere sentir dolor porque nadie se quiere sentir miserable. El dolor, una de las características del dolor es que te hace sentir muy miserable. Y el ego a través de todo el programa te está diciendo que tú nunca debes ser miserable. Que tú nunca debes tocar fondo, no tocar fondo, sino quedarte ahí. Cuando te quedas ahí es que el espíritu te eleva. Entonces siempre hay como una paradoja de que no tengo, es como que yo tengo un dolor y comience a decir, no, no soy un cuerpo. Eso no funciona, nunca, nadie. No funciona y todos lo hacemos. No soy un cuerpo, no, es ir y sentir que me estoy sintiendo un cuerpo y que estoy sintiéndome débil y que me estoy sintiendo impotente. Ahí, después, ¿quién me va a decir que no soy un cuerpo? El espíritu. No lo voy a decir yo, sino que mi trabajo siempre será contemplar la devastación. Eso significa sentir miedo. Ir a sentir. Gracias, Cla. Entonces dice, y no pareces ser tú el que paga. Y aunque si bien es obvio que el ego exige un pago, nunca parece que es a ti a quien se lo exige.
No estás dispuesto a reconocer que el ego a quien tú invitaste traiciona únicamente a los que creen ser su anfitrión. Así es. Fíjense eso. El ego puede arruinarte la vida, puede acabar con tu paz siempre que para ti sea importante tu diálogo interno. Pero si para ti no es importante el diálogo interno, porque la única manera en la que él puede atarte a ti es a través del diálogo interno. Esas son las cuerdas, esas son las cadenas con las que mueve al personaje. Si para ti tu diálogo interno es importante, eres rehén del ego. Eso no quiere decir que se va a callar. Les estoy hablando del valor, del significado, del propósito. Ahora, si lo que tu mente racional te dice es importante para ti, el ego te va a matar. Pero si para ti ya todo lo que surge en tu diálogo interno, sabes de dónde proviene y ya no le haces caso, el ego no puede hacer nada contigo. Nada, no te puede tocar. Vean qué sencillo es la liberación del ego, la trascendencia del ego. Es tan sencillo como quitarle todo el valor a tu diálogo interno y ahí dejas de ser su anfitrión. Él no puede hacer nada. ¿De qué otra manera te va a manejar? Si no es a través del diálogo interno. No tiene otra manera de comunicarse contigo. El ego nunca te permitirá percibir esto, ya que este reconocimiento lo dejaría sin hogar. Así es. Entonces, ¿ven quién nos está hablando ahora? Es el espíritu. Obviamente el ego nunca te va a decir cómo zafarte de él. Pues cuando este reconocimiento alboree claramente, ninguna apariencia que el ego adopte puede ocultarse de tu vista. Te podrá engañar. Así es. Entonces, aunque el ego se vista de dolor, de enfermedad, de dolor de la espalda, de la migraña, ya no te va a engañar. Él te va a decir, es que es por esto y el otro. Pero tú vas a saber, no, es miedo, es un miedo natural que debe ser combatido, que debe ser limpiado, que debe ser transmutado. Toda apariencia será reconocida tan solo como una máscara de la única idea que se oculta tras todas ellas, que el amor exige sacrificio y es por lo tanto inseparable del ataque y del miedo, o sea que es miedo. Y que la culpabilidad es el costo del amor, el cual tiene que pagarse con miedo. Está loco el ego. ¿Cuán temible pues se ha vuelto Dios para ti? ¿Verdad? Porque parece ser que Dios es amor, imagínense eso. Y si Dios es amor, acá, si acá es donde yo veo a Dios, o sea que estaríamos hablando que Dios te exige sacrificio. Por eso nos da miedo Dios, porque creo que ¿cuánta gente no va a Dios porque cree que Dios le va a pedir que deje de tomar, que deje de fumar, que deje al amante, que comience a hacer? Parece ser que Dios te va a pedir que hagas algo. Dios nunca te va a pedir que hagas algo. Nunca. Quien exige es el ego, siempre. Entonces, pero hemos cambiado. Recordemos que acá se refleja el Dios verdadero, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Pero el ego ha sido tan perspicaz que es que no tiene escrúpulos. Se ha vestido de Dios también. Se ha vestido de Dios. Si en alguna medida tu concepto de Dios en la mente, Dios castiga, entonces es el ego. ¿Ok? No es el verdadero Dios. ¿Cuán temible pues se ha vuelto Dios para ti? ¿Y cuán grande es el sacrificio que crees que exige su amor? Así es. Parece ser que para que Dios me ame, yo tengo que cumplir los 10 mandamientos y nadie los cumple, por eso permitimos tanto dolor en este mundo. Entonces dice, pues... Y aparte, Leslie, y aparte los 10 mandamientos nos mandan los pecados capitales, algo así. Ah, los 7 pecados capitales, no, si estamos bien unidos, no hay manera, no hay manera, el infierno no espera. Pues amar totalmente supondría un sacrificio total. Vean eso, si aquí amar significa sacrificarte, entonces ¿por qué yo no quiero amar? Porque entonces amar significaría sacrificarme por completo, qué locura.
Y de este modo el ego parece exigirte menos que Dios. Y de entre estos dos males, lo consideras el menor. Fíjense eso. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesta, tenemos tergiversada la idea de Dios, la idea del amor. O sea, todos estos conceptos son los que debemos ubicar claramente. A uno de ellos tal vez se le deba temer un poco, pero al otro, a ese hay que destruirlo. Pues, y vean eso, cuando yo comienzo a amar, que reconociendo que Dios es amor, que Dios es confianza plena y absoluta, entonces me da miedo amar, me da mucho miedo amar, porque tengo miedo, porque parece ser que entregarme por completo al otro me pone en un plan vulnerable y el ego te dice, te van a ver la cara de tonta o de tonto. Entonces dice, pues considerar que el amor es destructivo y lo único que te preguntas es, ¿quién va a ser destruido, tú o el otro? Así vivimos nuestras relaciones nosotros. ¿Quién va a destruir primero a quién? Buscas la respuesta a esta pregunta en tus relaciones especiales, en las que en parte parece ser destructor y en parte destruido, aunque incapaz de ser una u otra cosa completamente. Y crees que esto te salva de Dios, cuyo absoluto amor te destruiría completamente. Así es. Prefiero este amor humano porque el de Dios es todavía peor. Me va a ir peor con Dios. Entonces dice, ¿crees que todo el mundo exige algún sacrificio de ti? Pero no te das cuenta de que eres tú el único que exige sacrificios y únicamente de ti mismo. ¿Por qué? Porque al abandonar la realidad, sacrificaste todo esto. Cuando tú entraste aquí, ¿qué es lo que aparentemente sucedió? Un sacrificio. ¿Qué se sacrificó? La realidad, tu realidad, lo que Dios creó por esto. Entonces dice, exigir sacrificios no obstante es algo tan brutal y tan temible que no puedes aceptar donde se encuentra dicha exigencia. Entonces debo darme cuenta si yo verdaderamente con mis hijos, si yo los veo que no hacen nada por mí, que no se sacrifican por mí, no me aman, de mi marido, que mis papás no me amaron porque no se sacrificaron por mí. No, no tiene nada que ver eso con el amor. El verdadero costo de no aceptar este hecho ha sido tan grande que antes de mirarlo de frente, has preferido renunciar a Dios. Pues si Dios te exige un sacrificio total, parecería menos peligroso proyectarlo a Él al exterior y alejarlo de ti que ser su anfitrión. A Él le atribuiste la traición del ego, o sea, confundiste tu idea de Dios e invitaste a este a ocupar su lugar para que te protegiese de él. Y no te das cuenta de que a lo que le abriste las puertas es precisamente lo que te quiere destruir y lo que exige que te sacrifiques totalmente. Ningún sacrificio parcial puede aplacar a este cruel invitado, pues el ego te hace creer que tú te sacrificas parcialmente o poquito. El sacrificio es total, destruye absolutamente todo. Y si en una relación te estás sacrificando, da por hecho que esa relación no existe, no hay relación ahí, en realidad. Pues es un invasor que tan solo aparenta ser bondadoso, pero siempre con vistas a hacer que el sacrificio sea total. No logrará ser un rehén parcial del ego, pues él no cumple sus promesas. Vean esto, y esto es fundamental. El ego nunca cumple sus promesas, nunca las cumple. Y te desposeerá de todo. Tampoco puede ser su anfitrión solo en parte. Tienes que elegir entre la libertad absoluta y la esclavitud absoluta, pues estas son las únicas alternativas que existen. Has intentado transigir miles de veces a fin de evitar reconocer la única alternativa por la que te tienes que decidir. O sea, has postergado, como nos decía al principio, lo has postergado una y otra vez, sigues en el sacrificio, sigues creyendo que el amor es sacrificio, ya basta. Sin embargo, reconocer esta alternativa tal como es lo que hace que elegirla sea tan fácil. La salvación, o sea, la felicidad, es simple.
por ser de Dios y es por lo tanto muy fácil de entender. No trates de proyectarla y verla como algo que se encuentra en el exterior. La felicidad nunca está afuera, nunca te la va a dar alguien, nunca va a ser por tener algo. Siempre proviene de que apagues el switch de los 5 sentidos en ti para ir a tu verdadera felicidad interna. No trates de proyectarla y verla como algo que se encuentra en el exterior. En ti se encuentra tanto la pregunta como la respuesta, lo que te exige sacrificio, así como lo que te brinda paz. ¿Ok? Así es que, bueno, es una decisión. Para poder experimentar el renacer de Cristo, debemos abandonar por completo el sacrificio. Debemos abandonar por completo todo el diálogo interno que le está en el diálogo interno es donde el miedo encuentra otra máscara y otra máscara y otra máscara. Todo es miedo. Todo tu diálogo interno es miedo. Qué de bueno, qué buen consejo podés tener desde ahí. Ninguno. Así es que pues ha llegado el momento de abandonarlo y la otra semana terminamos el capítulo 15 y la próxima iniciamos el 16, ¿verdad? Así es que bueno, gracias por esta clase hermosa. Edith, ahí vas agarrando las palabritas, las vas agarrando. Un abrazo, gracias Jesús, gracias Cla, gracias Gaby, gracias Ceci por estar aquí y a todos los que nos vean posteriormente. Bye bye. Besitos. Bye. Buenas noches, feliz fin de semana y coman frutas y verduras. Chao, chao.